Entonces nosotros vamos a medir cuánto tiempo demora en bajar determinada longitud. ¿Por qué? Eso es en la cinta diapositiva es más explícito. Ahí está. Claro. Entonces, inicialmente, cuando arrancamos, cuando empezamos el análisis por sedimentación, nosotros tenemos que el sistema que está en la probeta graduada, digamos que es uniforme, ¿cierto? Ok. Y vamos a hacer la primera lectura del hidrógeno. Luego, como las partículas, a partir de mezclarlo con hexametafosfato de sodio, que es el deflocurante, van a empezar a sedimentarse. Las partículas más pesadas van a sedimentarse a mayor velocidad y las partículas, digamos, más pequeñas van a suspenderse. ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad de ese fluido o de esa mezcla va a cambiar con el tiempo, ¿cierto? Entonces, si va a cambiar con el tiempo, este hidrómetro que mide la densidad va a ir cambiando. Mira la parte superior del hidrómetro, va a ir decreciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la densidad de este sistema está cambiando. Las partículas gradualmente o poco a poco van a empezar a sedimentarse, siendo las más rápidas aquellas que son más pesadas y por ende las más grandes. ¿Okay? Entonces vamos a medir cuánto, aquí ven una distancia, ¿verdad? De 0 a 60 en este caso, milímetros puede ser, ¿no? Vamos a medir la variación de esa distancia en determinado tiempo. Por eso aquí tienen la medida del tiempo. Tiempo igual 0, T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5 y así sucesivamente. Esos tiempos están normados en el ASTM que le corresponde a el análisis por sedimentación. ¿Okay? Entonces estamos midiendo distancia entre tiempo, ¿verdad? Que es igual a la velocidad. Y esta velocidad está en función del diámetro, ¿cierto? El diámetro lo hemos visto en la parte anterior. Nosotros conocemos la viscosidad del agua, conocemos el peso específico de las partículas y conocemos el peso específico del agua, así que podemos despejar un diámetro equivalente aquí, ¿verdad? Porque eso lo hemos medido. Así que podemos despejar el diámetro y podemos trazar una curva granulométrica. Pero una curva granulométrica por debajo del punto 0,75 milímetros para poder completar esa curva granulométrica, una curva granulométrica total. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de sedimentación. Digamos, la ley de Stokes me permite idealizar, digamos, las partículas en esferas. ¿Ok? Entonces, yo voy a medir la densidad o la variación de la densidad del punto en el cual se ubica el hidrógeno, ¿sí? Entonces, esa densidad va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque las partículas poco a poco se van a ir sedimentando. Va a ir decreciendo esa densidad y por ende va a ir decreciendo también el nivel de la parte superior del hidrógeno. ¿Sí? Profesor, dime. Nunca se hunde el hidrómetro, ¿cierto? Porque supongo que, o sea, nunca se hunde ese hidrómetro. Podría llegar a hundirse en determinado punto. Sí, podría llegar a hundirse. No hay ningún problema. Pero el hidrómetro es lo suficientemente largo como que para el abanico de posibilidades de las partículas hasta cierto tamaño. ¿Okay? Entonces, como la densidad del medio en la probeta está cambiando, el hidrómetro pues va reduciendo su altura o su nivel de la parte superior y vamos a medir ello en determinados tiempos que están normados. ¿Sí? Tenemos distancia entre tiempo, velocidad, y luego vamos a despejar la expresión de Stokes para obtener un diámetro equivalente. Aquí está, ¿no? El diámetro equivalente sería este. ¿Sí? Bueno, aquí está el diámetro equivalente. Y vamos a trazar la curva por sedimentación. Y aquí está, ¿ok? ¿Qué es Entonces, eso? tenemos dos tipos de suelos aquí. Un suelo A y B. Y ustedes ven que se ha realizado en el suelo A un análisis por tamizado, que son estas, digamos, estos, en principio los círculos, ¿ok? Aquí están, ¿no? Un círculo, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Bueno, 7 hasta aquí. Y luego se ha hecho un análisis por sedimentación, ¿ok? Está aquí, 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 y estos dos de acá, ¿verdad? Pero estos dos representan el empalme. Entonces tenemos una curva por tamizado y una curva por sedimentación. ¿Dónde hubiésemos llegado hasta el análisis por tamizado? Más o menos al 60 y algo por ciento, ¿no? Podríamos poner 65%, aprox, ¿sí? El porcentaje más fino o porcentaje que pasa acumulado.
En el caso del suelo B, el análisis por tamizado fue suficiente porque tenemos un importante desarrollo de toda la curva, ¿verdad? De 100% hasta aproximadamente, si esto es 10, debe ser pues 4% aproximadamente aquí. Entonces no es necesario recurrir al análisis por sedimentación. ¿Sí? Me pregunto. Ahí ingresa el 50% que dijo. O, ¿Dónde está? por ejemplo, Claro, bueno, aquí está el 50%, ¿no? ahí, o sea, por ejemplo, si no llega al 50%, sí se continúa. No es tanto así. Se necesita, en este caso, les voy a explicar, pero para eso necesitamos primero conocer los diámetros. ¿Ok? Necesitamos conocer ciertos diámetros en específico. Vamos a definir lo que se llama el D sub XX, pero eso es, en un ratito voy a pasar. No necesariamente es por el 50%. ¿Ok? Recuerda que solo el 50% tiene que ver con la denominación de gravas, arenas o limosarcías, nada más. ¿Está bien? Lo importante de esta diapositiva es que ustedes entiendan que el análisis por sedimentación involucra el trazo o la definición de una curva granulométrica total. ¿Ok? La parte gruesa asociada a materiales granulares y la parte fina asociada a limosarcillas y por tanto al análisis por hidrógeno. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, tengo que llevar asistencia. Voy a aprovechar un ratito porque eventualmente me gana el tiempo. En la partícula del suelo, algunas ideas, ¿no? La curva de clasificación se utiliza para la clasificación de la textura. Obviamente textura gruesa, textura fina, gravas, arenas, limosarcillas. Varios sistemas de clasificación han cambiado y hay incluso algunos que se han propuesto siempre en aras de una mejor caracterización de los materiales, ¿sí? Tomando en cuenta el principio, bueno, yo lo borré, pero yo he colocado la granulometría y la plasticidad, ¿cierto? Cada sistema fue desarrollado a partir de un propósito en específico. Habíamos visto, por ejemplo, el SUX, que tiene que ver más con la aplicación en ingeniería de cargas civil, ¿ok? La parte de ASHTO tiene que ver con la clasificación asociada a caminos, carreteras. Tenemos también la clasificación textural asociado a agricultura, etcétera, 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 en función de muchos más al respecto. ¿Okay? Pero los más populares para nosotros son el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUX, y de la Asociación Americana del Sistema de Funcionamiento Estatal de Carreteras y Transportes. ¿Okay? Y ahí está la parte resumida en cuanto a gravas, arenas, limosarcillas. Recuerden, número 4, gravas y arenas, número 200, textura gruesa con textura fina. Gravas y arenas, limosarcillas. Lo que está en el medio ustedes lo pueden denominar, lo pueden recordar, pero no es algo que lo usemos, digamos, de manera muy cotidiana en la clasificación. ¿Okay? Luego, nosotros ya hemos, bueno, todavía hay algunas alcances que lo tengo que hacer el sábado, ¿okay? Donde yo tengo más tiempo y puedo explayar. Entonces, tenemos la granulometría, ¿ok? Pero de la granulometría, yo trazo una curva, ¿cierto? Que es la curva granulométrica. Pero la curva granulométrica por sí misma no me ayuda a la clasificación. Yo necesito de la granulometría, del análisis granulométrico, es decir, obtener los porcentajes para las correspondientes aberturas, necesito calcular algunos parámetros para poder clasificar el suelo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte de esta clase. ¿Qué parámetros vamos a calcular? Se la voy a explicar ahora. Nosotros necesitamos dos coeficientes, ¿ok? El coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, ¿ok? Esos dos parámetros nos dan información de la curva granulométrica. Les voy a explicar en un rato, de la forma de la curva granulométrica, ¿ok? Ustedes ven que se define por una serie de diámetros, ¿ok? Estos Ds significan diámetro y tienen como subíndice una serie de números de 10, de 30 y de 60. Son los tres diámetros que vamos a utilizar, ¿ok? Del análisis granulométrico nos interesan esos tres diámetros, de 10, de 30 y de 60. A partir de esos tres diámetros yo voy a definir una serie de dos cocientes, ¿ok? Dos cocientes que son el coeficiente de uniformidad, que es de 60 sobre de 10, y el coeficiente de curvatura, que es de 30 al cuadrado, sobre el producto de D60 y de 10, ¿ok? Esos dos coeficientes son los que yo voy a obtener. El coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Estos dos coeficientes me ayudan a la clasificación de suelos, ¿ok? Es importante poderlo definir de esa manera. ¿Qué significan esos de 10 o de 30 o de 60? Ahí está indicado. El de 10
en milímetros es el diámetro en el cual pasa el 10% de la masa del suelo. Por tanto, el de 30 es el diámetro en milímetros en el cual pasa el 30% del suelo, y así lo propio y lo análogo para el de 60. ¿Ok? ¿Cómo yo lo grafico? Si yo tengo que en el eje vertical tengo el porcentaje que pasa, ¿ok? Entonces yo lo único que tengo que hacer es agarrar 60%, donde corta la curva, y bajo o subo, depende, porque yo puedo tener, digamos, en la parte superior y la parte inferior el tamaño en milímetros, pero agarro 60%, trazo un horizontal y bajo para conocer cuál es el diámetro que corresponde el de 60. Lo propio para el 30, aquí está, ¿no? 30, trazo un horizontal, aquí está, justo, sería 0.22 milímetros, ¿ok? Porque este es 0.1, 0.2, 0.22 está. Y luego el 10, aquí lo tenemos, ¿no? 10, acá, este es 0. Disculpen, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.08 milímetros, ¿ok? Esa es la forma gráfica de poder obtener el de 10, el de 30 y el de 60. Ustedes, disculpen, lo pueden hacer de manera gráfica o lo pueden hacer de manera analítica, ¿verdad? ¿Cómo lo harían de manera analítica? De la siguiente manera. ¿Puedo borrar, verdad? Imaginemos que tenemos una curva granulométrica en la cual, se dan cuenta, si yo hago un zoom aquí, entonces sería acá, ¿no? Y hago un zoom de esta zona, este punto y este punto, los puntos azules, representan ubicaciones que yo he obtenido a partir del análisis trigonométrico, ¿verdad? Simplemente yo estoy colocando rectas. Este punto y este punto se unen por una recta. Así que este punto de aquí, el de D30, pertenece a esta recta, ¿cierto? Así que yo puedo simplemente interpolar. Voy a hacerlo así en el otro sentido, ¿ok? ¿Cierto? En este de acá, ¿qué tendría? Vamos a ver. Yo tendría, si hago un zoom, así, ¿verdad? Tendría aquí el tamaño en milímetros, ¿verdad? ¿Y qué tendría aquí? El porcentaje que pasa acumulado. Queda claro que esto de acá sería la abertura mayor, ¿cierto? ¿Y este de aquí qué sería? Menor. La abertura menor, ¿cierto? Claro. Por tanto, yo tengo aquí el porcentaje menor, ¿cierto? Y aquí tendría el porcentaje mayor, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Yo qué quiero definir? Yo quiero definir el diámetro. Ojalá que sirva el verbo. Este de acá va a ser el porcentaje X, ¿verdad? X puede valer, para nuestro caso específico, cualquier número, pero en particular 10, o 30, o 60, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pues. Y cuando yo trace un horizontal y choque, me imagino que es un horizontal, choque aquí, este va a ser, ¿sí o no?, el diámetro X, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Voy a colocar el diámetro X, no, X. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Yo puedo interpolar esto? Sí. ¿Sí? Pendientes iguales nada más, ¿no? Este entre este es No. igual a este entre este. Claro. Entonces, ¿sí? Sí, pero un detallito. Esto está en log. Y esto está en aritmético. Así que ese es el cuidado que yo tengo que hacer. Cuando yo utilice estas dimensiones, tengo que utilizar el logaritmo de estas dimensiones, ¿verdad? Y cuando yo use estas dimensiones, pues simplemente con esto. ¿Ok? Así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a trabajar primero de todo el triángulo, ¿ok? Entonces sería el logaritmo de la abertura mayor menos el logaritmo de la abertura menor, ¿cierto? Que sería esto. ¿Ok? Sobre ¿qué cosa vamos a trabajar? Vamos a trabajar así, ¿no? ¿Ya? Esto lo voy a borrar. Sobre el logaritmo, tales nada más, ¿no? Logaritmo de la abertura mayor menos el logaritmo de dx, ¿cierto? ¿Está bien? Todo a esto es como todo a esto, ¿cierto? ¿Está bien? Es igual
al porcentaje mayor menos el porcentaje menor sobre el porcentaje mayor menos el porcentaje X. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Consulta? Ah, ya, pensé que estabas haciendo una foto. ¿Está claro? Mientras yo voy a aquí. La fotito. Dale nomás, chicos. O, bueno, pendiente, lo que ustedes quieran, pero son equivalentes. ¿Ok? Repito. Abertura mayor, abertura menor, porcentaje mayor y porcentaje menor. ¿Ok? Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. ¿Ok? Así que yo quiero obtener, por ejemplo, el de 10. ¿Cómo haría? Tendría que ubicar entre qué dos porcentajes me encuentro. Por ejemplo, este puede ser 15 y este puede ser 5 o 8 para que no sea tan fácil, ¿ok? Este sería el porcentaje 10, ¿ok? El de 10. Para yo calcular el de 10 tengo que ubicar entre qué dos porcentajes me encuentro y luego gráficamente pues trazo una horizontal y todo, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso voy a usar una interpolación. Esta diferencia es a esta diferencia, como esta diferencia es a esta diferencia, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Logaritmo de abertura mayor menos logaritmo de abertura menor sobre logaritmo de abertura menor menos el logaritmo de dx es igual a porcentaje mayor menos porcentaje menor sobre porcentaje mayor menos porcentaje. Ah, está Ahora interpolando. queda despejado. Ya. Ese numerador Sí. lo puedo hacer así, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Claro. Y paso a multiplicar esto y a dividir esto de una vez. Es decir, porcentaje mayor menos porcentaje X sobre porcentaje mayor menos porcentaje menor. ¿Verdad? Sí, profesor. Entonces, esto de acá va a pasar aquí, ¿verdad? Así que, si yo quiero pasar este de acá, sería logaritmo de AX, ¿verdad? Aquí sería, no, ¿verdad? Logaritmo de AM menos logaritmo de DX. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Entonces, este lo va a pasar a estar acá. Sería logaritmo de DX es igual al logaritmo de AM y menos todo esto de acá, ¿verdad? Un poco largo, pero vamos a hacer eso. Porcentaje X sobre porcentaje mayor menos porcentaje menor. Ya. ¿Y esto qué es? Este logaritmo va a ser 10, ¿verdad? Así que 10 a todo esto va a ser igual a dx. ¿Así es? Dx va a ser igual a 10 elevado a todo esto, ¿verdad? Logaritmo de la abertura mayor menos logaritmo de la abertura mayor sobre abertura menor, porcentaje mayor menos porcentaje x sobre porcentaje mayor menos porcentaje menor. Ya. Y esto lo tienen que usar en la pesa. ¿Ok? Increíble, ¿Sí? profe. Me falta cerrarla. Terrible. Ahí está. Formulario. Que venga. Ese es formulario, ¿no, profe? Eso no viene en el formulario. Ya veremos. Ahí está. Muchas gracias. ¿Ok? Se elimina, profe. Método gráfico o método analítico. El día sábado vamos a ver, obviamente los dos coinciden. ¿Ok? ¿Sí? Pero tiene que quedar claro cómo llegamos a eso. ¿Sí? ¿Le acaba? Sí, profe. Si yo quiero el de 10, por ejemplo, el X vale 10. Y tengo que ubicar, Sí, está amistad. por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a regresar a este ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo el de 10, bueno, ahí no sirve mucho el de 10, ¿no? Vamos a usar el de 60, ¿ok? ¿Dónde se encuentra el de 60? Ahí. ¿Cuál es ¿Entre ese? qué mallas se encuentra el de 60? Entre 49 Aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ah, El ese. de 60 se encuentra 60, acá. 20. Entonces, ¿cuál sería? No, Bueno, ahí no vale mucho porque está muy cerca a 59, 29, ¿no? Pero en este caso que tengo acá, 40 y ¿cuál sería la abertura mayor? La abertura mayor sería 0.42. 0.48, 0.84. Pero, La abertura mayor, claro. 0.84, 0.84, ¿no? Sí, 80. 84 milímetros. ¿Cuánto vale la abertura menor? 0.425. 0.425, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto vale el porcentaje mayor? Ah, 66.21, ¿no? sí. ¿Y cuánto vale el porcentaje menor? 59.59.
59. Ya. A ver. ¿Cuánto vale el de 60? Logaritmo de De 60. 0.425. Este es elevado. Ah, ya. Ah, ¿es esa la fórmula? Sí, a ver. No, esto voy a borrar. Entonces, La fórmula es 10 elevado, ¿verdad? es elevado. Va. De 60 va a ser igual a 10 elevado a logaritmo de la abertura mayor, que sería 0,84, menos el logaritmo de las del cociente de las dos aberturas, 0,84 sobre 0,425 por el porcentaje mayor, disculpen, 66.21, menos el porcentaje X, que sería 60, ¿verdad? Este de acá sería 60. Menos 60 sobre 66.21 menos 59.29. Eso es lo que ustedes tienen que calcular como necesario. Y sale, Pero, profe, debería estar muy cercano a ese número, por encima de este número, pero muy cercano a este, porque estamos casi en 60. 0.529. 500. 29. A ver, ¿está bien? Confío. Yo me he calculado, pero a ver ustedes. Confíe, por favor. profe. A ver, verifiquen, por Pero favor, porque estaría... ustedes Confío. lo van a usar, lo van a calcular en la PC, así que está bien que más o menos vayan trabajando con sus calculadores. O sea, profesor, ese 0.529 tiene que estar en el rango de 0.425 y 0.084, en ese rango. ¿Y cuál Y sería? más cercano a este, porque este es casi 60. 0.453, profe. ¿Está mal? Como que A ver, 45, por ahí, creo. Pero ¿por qué no pensaba más? A ver, revisa. Mucho ya. Yo voy más por ese, ¿ah? Porque, o sea, no lo he calculado, pero este está muy cerca, 60. Tiene que estar muy cerquita de este. Fue, profe. A ver, revisen por favor. No puede ser, porque ¿Este? ¿por qué no puse 60 que está ahí? ¿Dónde es 60? ¿Acá? Porque es el porcentaje X acá. Y el X es 60. Queremos calcular el de 60. Ah, A ver, por favor, chicos. profe, yo puse tal cual. Pero ahí no sería 59.59. ¿Dónde acá? Acá. ¿Este es este acá? Abajo, donde dice 29. ¿Este? 59 punto... Ah, 59. Sí, con ¿verdad? él. Ok. Pero no creo que eso cambie mucho el resultado, ¿sí? ¿No? 514 ahora, profe. Sí, está bien. A ver, cámbienlo por favor, 59.59. 84. A ver, 84. 84, 25. 21, 60. 60. ¿Cuánto sale? A mí me salió 0.453. A ver. A mí me sale ¿Alguien más, por 0. favor? 514 a mí. Todos tienen resultados distintos, no puede ser. Ya fue, profe, confíen, ¿no? Confío. Confíen, ¿no? Igual es práctica. Debería estar más cerca al mínimo, ¿no? Claro, porque este es casi 60. 42, dice. Ah, sí. A ver, chicos. Profe, nos sale resultados diferentes a varios. Profe, Es elevado, ¿ah? profe. Terrible. ¿En qué estoy mal, profe? Déame cátedra. ¿44.3? ¿Este? ¿Este, no? Sí. ¿Y en qué está mi...? ¿Esta definición de log es en base 10? Ay, no sé. ¿Sí? ¿Y cómo lo cambio, profe? ¿Sí? Estaba mal la calculadora. Che, ¿cómo lo cambio? Ustedes se dan cuenta, claro, yo no sé la respuesta, ¿no? El sábado se lo voy a decir. Pero aquí está muy cerca de este valor. No les puede salir 0.4, por ejemplo, no estaría mal. Ya ves, tan mal usted. No, 0.4 acá, ¿no? Me sale. ¿Y qué pasaría si, cómo yo calculo, por ejemplo, aquí el de 30?
simplemente extrapolo, ¿no? Claro. Tendría estos dos puntos y sigue la misma línea y ese sería mi D30. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver el sábado. ¿Ok? Ya. Está bien, entonces así vamos a calcular los solo ¿Qué para quería cerrar ya? la idea, por favor. De Para 66, cerrar la idea 59, ya ¿qué la quería? nombré igual el día sábado, pero para que no quede... Para allá el de X. ¿Para qué nos sirve ¿Y qué el nos de sirve? 30, Puta, no sé. el de 10, el de 60 para calcular el coficiente de uniformidad ¿Qué valor y el quería? coeficiente por Entonces, altura, 60. ¿verdad? A partir de esas formas. Ustedes van a tener que hacer esto 3 veces. De No, 10, profe. chicos, pero en su calculador simplemente hay que reemplazar. Una vez que ya está definida la fórmula, hay que reemplazar nada. Igual, ¿Ok? profe. De 10, de 30 y de 60. Una vez que tienen esos 3, ya calcula. Y nada de HP, ¿sabes? Por favor. ¿Ok? HP, Sí, lo tienen que saber usar sus calculadores. Profe, se elimina. Calculan CU y CC. Ahora, si el porcentaje de gravas es mayor que el porcentaje de arenas, se tiene que cumplir que el CU es mayor o igual que 4 y el C sub C tiene que estar entre 1 y 3, incluyéndolos. Si el porcentaje de arena es mayor al porcentaje de grava, que es lo opuesto, el CU tiene que ser mayor o igual a 6 y el C sub C entre 1 y 3. ¿Para qué? Para que sea una denominación que se denomina bien gradado. ¿Ok? Estas son las condiciones en la parte superior. Bien gradado. ¿Qué significa que sea bien gradado? Eso está en la siguiente lámina. Significa lo siguiente. Que está bien separado. Significa que hay chicos, por favor. Hay una buena distribución de las partículas en la curva granulométrica. ¿Ok? Yo tengo desde partículas de gran tamaño hasta partículas de poco tamaño. Hay buena distribución de partículas. Y ese es un buen comportamiento. ¿Ok? Porque a mayor distribución de partículas, yo puedo tener un menor índice de vacíos. Porque todas estas partículas van a, digamos, permitir un buen reacomodo de partículas. Por el contrario, yo tengo una mala gradación, mal gradada, cuando tengo una concentración de tamaños, como en esta curva de aquí. Ustedes ven esta curva que es prácticamente una vertical. Yo tengo restringido el tamaño a estas partículas, es decir, todas las partículas casi tienen el mismo tamaño y por tanto no van a permitir un arreglo de menor cantidad de vacíos. Ese es un comportamiento inapropiado en un zoom. ¿Cómo yo defino si es bien gradado o mal gradado? Ahí está la condición en la parte superior. Esta condición de aquí, ¿ok? Pero primero tengo que darme cuenta que el porcentaje de gravas es mayor que el porcentaje de arenas. Si es así, utilizo esta fórmula. Si no cumple una de estas, basta que no cumpla una de estas y ya termina siendo mal gradado, ¿ok? En el caso de arenas, es el de la parte inferior, ¿ok? Basta que no cumpla uno y ya está. Y para eso nosotros, para bien gradado, vamos a reservar la palabra con la letra W y para mal gradado la letra P. Aquí de bien, ¿verdad? Y aquí de pobremente. ¿Sí? Así que ya tenemos 6 letras hasta el momento para clasificar suelos. Grava G, arena S, limo M, arcilla C, W, bien gradado y mal gradado P. Nos faltan 2 más para terminar toda la clasificación. Pero el otro ya lo vemos 2 clases más adelante. Bien Bien grados. gradado. Well. Bien grado de vuelta, ¿no?